Comenzamos esta serie de sermones cortas de la Semana Mayor o la Semana Santa. Y hoy comenzamos con el título, El Jesús que yo conocí. Puede buscar la palabra. En Mateo capítulo 26 yo voy a estar usando los versos desde el 6 hasta el 11. Y es importante que usted vaya a la palabra en esta hora. Hoy yo quiero que conozcamos a Jesús mucho más allá de la experiencia. De esa experiencia que a veces tenemos cúltica y solamente de alabarle. La palabra dice de la siguiente manera, amados. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Y llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Y había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Verso 10, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret, que contestaba la gente. Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. Señor, gracias por tu palabra. Y Espíritu Santo, te ruego que tu unción fresca esté sobre mí para edificar a tu pueblo, Señor. Hoy no quiero predicar un sermón que ha sido escrito, Señor, a lo mejor con mucha palabrería. Quiero hablar desde tu corazón para edificar la iglesia, Padre. Te pido que cada visita sea tocada por el poder de tu palabra, que tu unción fresca se mueva como río y se abra como río en este lugar, porque necesitamos de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy declaramos que Jesús es Rey de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienes a alguien al lado, dile, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y hoy nosotros tenemos la bendición de celebrar, ¿verdad? Y usted puede descargar a través de los códigos QR que van a salir en pantalla, puede descargar el sermón. La pastora también lo va a estar enviando al chat de la iglesia y va a poder, ¿verdad?, tener el sermón. Así que a través del código QR usted descarga el sermón y tiene la oportunidad de utilizarlo en la semana, reflexionar y pensar sobre él. Amén. Hoy nosotros estamos celebrando el Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos es el día en que Jesús entra a Jerusalén. Y las multitudes lo reciben con gritos de Hosana. Pero en medio de la celebración surge la pregunta más importante de todo lo que yo leí. Y es, ¿quién es este? Yo creo que esa pregunta sigue resonando en la mañana de hoy. Porque cada persona tiene una idea de quién es Jesús. Es profeta, es maestro, es sanador. Pero ¿ese realmente Jesús al que conocemos o es la versión parcial del Jesús que yo quiero tener en mi vida? Mire para acá porque esta parte es importante. Si usted se pierde esto, se perdió el sermón completo. ¿Realmente al Jesús que yo estoy adorando es el Jesús que yo construí o es el Jesús de la Biblia? Mire, amado, la entrada triunfal no es solo una escena emotiva, sino una declaración mesiánica intencional, porque Jesús está revelando, pero escuche bien, de la manera que Él es, no de la manera que yo quiero que Él sea. Jesús nunca vivió para complacer las multitudes. Jesús nunca vivió para los aplausos de la gente. Jesús nunca vivió para hacer felices a los políticos de la época. Jesús nunca vivió para hacer felices a los líderes religiosos de la época. Jesús tenía claro a quién Él servía, al Rey Dios, el que lo había enviado. Y teológicamente este evento representa un montón de cosas como la cristofanía, de que Él es el Cristo de Dios. ¿Y qué significa ser el Cristo de Dios? El enviado del Padre. Y nosotros la mayoría hemos escuchado sobre este asunto de que Él fue enviado para morir por nosotros. Y es en ese momento donde se revela su verdadera identidad. Pero Jesús ya se estaba revelando en cada ciudad que iba. Y a veces sabes que en nuestra vida
Hay esquinas y momentos donde nosotros entendemos que Jesús está, pero a veces no queremos ver cómo Él se va revelando. Porque yo no quiero al Jesús que me gobierna, yo quiero al Jesús que me sana. Yo quiero al Jesús que me bendice y me bautiza con su Santo Espíritu, que me da la casa cuando yo la quiero. Pero Jesús también es el Señor de señores. Y es Él el que desea gobernar nuestras vidas. ¿Por qué esto es tan importante, especialmente el Domingo de Ramos? Porque no es una cuestión improvisada. Es una acción profética donde Dios está hablando por Jesús y diciendo: este es el que yo he enviado. Ustedes esperaban un guerrero y yo les he enviado un maestro. Maca. ¿Quién es este? ¿Este Jesús es realmente el de la Biblia o es el Jesús que se ha presentado? Y no quiero ser repetitivo, pero voy a hacerlo. El domingo pasado yo le dije a ustedes que por mucho tiempo he escuchado muchas frases cliché tratando de vender un evangelio demasiado Kool-Aid. ¿Está conmigo aquí? Usted ha bebido Iced Tea Lipton, qué bueno es, ¿verdad? Pero en realidad eso es azúcar, ¿usted lo sabía? Pero sabe rico. Pero no es limonada. En realidad no es limonada, es azúcar que le echan un poco de sabor. Y nosotros hemos tratado de vender el evangelio o a Jesús, presentarlo para que sea cómodo recibirlo. Pero yo quiero que usted entienda algo, que la Biblia nunca dice: ven como estás y quédate como estás. Ven como eres y se acabó. Porque el Jesús de la Biblia es transformador. Y por mucho tiempo hemos olvidado que Él mismo dijo que el camino es estrecho y la puerta es angosta, es pequeña. Jesús está buscando gente que realmente le quiera conocer. ¿Estoy siguiendo al Jesús verdadero o estoy siguiendo al Jesús que me conviene? Yo estoy siguiendo al Jesús que me ayuda cuando yo lo llamo de vez en cuando, tipo genio de Aladino. Y ese Jesús que medio peace and love, y este tipo hippie que siempre me va a apoyar y siempre va a apoyar mis locuras. Pues yo quiero que tú entiendas que el Jesús que se montó en aquel burrito o en aquel pollino es el Jesús que te ama tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, que siempre te va a decir la verdad. Jesús no te va a decir una mentira para complacerte o para que te sientas cómodo. Siempre te dirá la verdad. El fin del camino del pecado es muerte. Yo el viernes estaba ministrando en una iglesia, en un evento de jóvenes, y habían como 200 y pico de jóvenes, y yo les decía, yo quisiera que usted entienda que nos podemos poner tenis, que podemos cambiarnos la forma de vestir, que podemos dejarnos, que podemos cambiar un poquito, pero lo que no puede cambiar es el contenido de la predicación del evangelio, porque el evangelio no se puede diluir para que la gente esté feliz. A mí me encanta esto, porque hay un detalle importante en el proceso, específicamente de cuando Jesús le ordena a los discípulos. Hay un proceso de sumisión. La Biblia dice que hicieron tal como Jesús les mandó que hicieran. Por lo tanto, hubo obediencia en el proceso. Y yo quiero que tú entiendas que no vas a poder conocer a Jesús si no puedes someterte a Él. La sumisión es parte de mi redención. Yo no puedo ser salvo y ser altanero. Yo soy salvo y soy humilde. ¿Usted está conmigo? Y la altanería a veces no grita, pero actúa y gobierna. Yo no voy a hacer eso, yo no esto, yo no lo otro, porque yo entiendo, porque yo sé, porque mi opinión, porque mi preferencia. Jesús no le dio preferencias a los discípulos, sino vayan y búsquenme en el pollino y díganle que el Señor lo necesita. Vivimos en tiempos donde muchos celebran a Jesús mientras todo va bien, pero otros lo abandonan cuando no cumple sus expectativas. ¿Por qué? Porque la multitud gritaba, ¡Hosana! Y Hosana no es sálvanos, Señor, no es una canción bonita. Hosana es un clamor diciendo, sálvanos ahora.
Yo estoy en una crisis tan evidente que yo necesito tu intervención ahora. Yo necesito que desde las alturas te acuerdes que necesito salvación. Eso significa Hosana. Pero los mismos que decían, oh, sálvanos ahora, unos días después decían, crucifíquenle. Porque a veces Jesús es bueno cuando me da la casa que quiero, pero no es bueno cuando estoy pasando el proceso de crisis. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo Dios sigue siendo bueno. ¿Sabes por qué le gritaban crucifíquenle? Porque la multitud tenía una expectativa de liberación política. Y a veces nosotros tenemos una expectativa de lo que Dios va a hacer y Dios dice que yo no quiero hacer eso. Y hacemos un plan completo, montamos todo a la forma y manera en que nosotros queremos. Y Dios nos dice, yo no vengo a cumplir sus expectativas, yo vengo a ser su Salvador. Esa palabra, Hosana, no es alabanza solamente, es clamor. Es un canto de dolor. Señor, yo estoy en una crisis tan grande que necesito que lo hagas ahora por mí. Yo necesito que venga. Es decir, mire esto bien porque es importante. La multitud reconoce la necesidad, pero no entendía el tipo de salvación que ofrecía Jesús. O sea, la multitud sabía que Él era Salvador, pero no la quiero de esa manera. Yo no quiero que tú me hables de que el pecado me gobierna. Y yo creo que por mucho tiempo hemos tratado de predicar el evangelio pasando la página que dice pecado. El problema del ser humano no es la casa que no tiene, ni el carro que no puede comprar, ni el dinero que no tiene guardado. El problema del ser humano radica en una cosa: el poder del pecado en la vida del ser humano, que lo aleja de Dios y necesita gracia para volver a encontrarse con Dios. Y Cristo es quien construye el puente como sacerdote. La palabra sacerdote en latín significa el que construye puente. Donde nadie podía construir, ahí Él puso el fundamento. Donde nadie tenía los materiales resistentes, porque el pecado rompía cada vez que se construía. Mira, amado, cada vez, una vez al año, se iba con un cordero para sacrificarlo en la fiesta del Yom Kippur. Ahí se tapó el pecado del mundo por un año y volvían otra vez el próximo año y tapaban el pecado por uno. Pero Jesús dijo, yo voy a construir un puente que el infierno no va a poder romper, que el pecado no va a poder tocar. Y es el puente de la gracia. Maga. Hoy nosotros queremos que Jesús sea el tipo que nos resuelve los problemas inmediatos. Un Jesús que bendiga pero no transforme. Un Jesús que afirme pero no confronte. Y esto revela una tensión entre el Mesías esperado y el Mesías revelado. Jesús no estaba allí para que la gente se sintiera afirmada. Y creo que lleva 3 domingos diciendo lo mismo. Yo soy un pastor, yo predico el evangelio, soy un pastor pentecostal que cree en el rapto, que la venida del Señor será antes de la gran tribulación, que cree en el poder del Espíritu Santo y que no tiene miedo a decirlo en el altar. Pero yo quiero que tú entiendas que este pastor no es terapeuta, es predicador. Pero siempre la cosa se complica. ¿Quién es este?, decían. Y todos comenzaron a tener una contestación. Pero yo quiero que tú entiendas que a nosotros a veces leemos eso de manera romántica. Oh, el profeta de Dios. Pero ¿sabes qué? Ellos estaban errando en la contestación. La contestación de la Biblia que la gente decía era un error, porque Jesús no era el profeta. Jesús era el Cristo. Y ellos amaban a Jesús porque les decía cosas que, mira, él reveló esto, habló con la mujer samaritana, hizo aquello, le prometió una casa al otro, le prometió un carro, hizo este milagro. Y a veces nosotros estamos viviendo una vida cristiana o una vida de esta manera. Lo llamaban profeta, pero no reconocían que él era el rey. Y a veces nosotros le estamos cantando también al profeta. Jesús es el profeta, es que Él sabe lo que yo hago, es que el don de ciencia, es que me gusta cuando yo me caigo para atrás, es que me gusta cuando se me erizan los pelos. Pero a veces el Señor no eriza pelos y te dice, tú vas a hacer esto, esto y esto, porque yo soy el rey.
porque yo soy el rey. Y el rey de los cielos no tiene un cuerpo de consejeros. Nadie lo aconseja. Él es el consejero. Él es. Y aquí vemos una idea de Cristo incompleta, porque reconocen a Jesús parcialmente. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo reconozco a Jesús como Señor, escucha bien, es peligroso para mis decisiones. Porque ahora yo entiendo que tengo que consultar con Él, que tengo que vivir a la medida que Él establece. Que el Señor no anda jugando con su poderío, que no anda moviendo fichas para yo ponerme feliz. Es que el apóstol Pablo lo describe de una manera maravillosa. Yo he aprendido a contentarme, cualquiera fuese mi situación. ¿Qué significa eso? En la angustia, Él es rey. En el dolor, Él es rey. En la enfermedad, Él es rey. Yo no lo reconozco como rey cuando es proveedor. Es que Dios, bendito el nombre del Señor cuando dio y bendito el nombre del Señor cuando me... Y hoy, amados, ocurre lo mismo que en medio de la multitud. Porque podemos tener una experiencia emocional con Jesús, pero no una relación transformadora. Dios no quiere que te encuentres con Él y digas, ay, qué lindo estuvo el culto. ¿Sabes por qué? Porque podemos alabar con los labios, pero no rendirnos con el corazón. Y rendirnos con el corazón significa que aunque yo no entienda lo que está ocurriendo, yo quiero servirte. Rendirse con el corazón no es solo servir en todo lo que la iglesia te pone de frente. Servir a Dios es mucho más que servir a la iglesia. Es entender que aunque las cosas se pongan difíciles, yo seguiré siendo fiel en medio de la angustia y la aflicción. Por lo tanto, el título que le da la gente a ese Jesús es insuficiente. Porque le dicen profeta y no Cristo, profeta y no Señor, profeta y no Dios. Es insuficiente. Jesús es mucho más que eso. Pero nosotros andamos reduciendo a Jesús. Lo reducimos a nuestra conveniencia. Lo reducimos para que haga lo que yo anhelo, que yo quiero que Él haga. El texto dice que toda la ciudad se conmovió. Diga conmigo, se conmovió. ¿Usted sabe que hoy la gente anda conmovida por Jesús? Ay, Dios mío, Jesús lo crucificaron. Y yo recuerdo que cuando fuimos a ver la película, ¿cuándo fue que fuimos a ver la película de la historia de Jesús con los niños? ¿En abril del año pasado? ¡Wow! ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está Isabel? Isabel no me dejó ver la película. Porque cuando fueron a crucificar a Jesús, Isabel empezó a llorar. ¿Por qué lo tienen que crucificar? Y a veces nosotros nos conmovemos, pero no nos movemos. Nos estremece un poquito por dentro. Y decimos, ay, que Jesús es tan bueno, Jesús es tan maravilloso. Y en el otro lado, Isabel estaba detrás de mí pidiendo, diciendo, ¿dónde? ¿Por qué lo tienen que crucificar? Y por el otro lado estaba Kian y Calel diciendo, ¿cuándo es la parte de la crucifixión? ¿Usted sabe? Mire cómo es la vida. Que mucho aprendemos de la niñez, mi amado. Y la iglesia hoy anda muy conmovida. Pero tú sabes qué significa realmente conmovió. La palabra que se utiliza en original significa temblor, una sacudida profunda, donde reflexiono sobre mi vida, qué es lo que me rodea, cómo están mis decisiones, qué estoy haciendo con mi vida. Y escucha bien esto que te estoy diciendo. Cada minuto que pasa tú tienes que entender, o se lo dedicas a Dios o te lo dedicas a ti. Y el hedonismo siempre va a decir, tú primero, tú segundo, tú tercero, y Dios te va a decir, tú tercero.
Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no va segundo, va tercero. El amor propio que hoy se vende en las redes sociales es una mentira. Porque es un amor que desecha el señorío de Cristo. ¿Me estás escuchando? Pastor, la psicología a mí me dirige la Biblia. El amor propio es una mentira que el mismo infierno ha tratado de decirnos: ámate primero, ámate mucho más que a todos los demás. Y el Señor nos dice: no, ámame a mí primero. Necesitamos como personas una sacudida profunda. Porque la presencia real de Jesús siempre promueve conmoción, siempre va a generar algo. Pero hay dos tipos de conmoción: la que lleva al rechazo y la que lleva a la rendición. Y en un mundo de influencers, esta semana el tema es la eutanasia. La semana que viene ni nos vamos a quedar de esa pobre muchacha. Porque la iglesia y los podcasts cristianos están diseñados para monetizar, no para edificar. ¿Me deja predicar? Como quiera iba a hacer. Los podcasts cristianos crean contenido para monetizar y no para edificar. Y lo que crea monetización es la controversia. Pero recuerde que un día todos estaremos delante del Señor. Y de ese día no se escapa a nadie. Porque somos responsables de los talentos y lo que Dios nos da a nosotros. Y hoy yo quiero que tú entiendas que este tiempo, esta semana, no quiere llevarte al rechazo, quiere llevarte a la rendición. Pero también hay una tragedia en toda la caminata. Y la tragedia es que podemos estar cerca de Jesús sin conocerlo realmente. Y había gente allí que tenía paños, que los lanzaba, que cumplían con la liturgia, con la expectativa. Pero esos mismos que lanzaban los paños, al otro tiempo gritarían: crucifíquenle. Pero hoy todo cobra sentido cuando Jesús entra como rey, pero no como los reyes del mundo. No viene con caballo de guerra. Viene cumpliendo lo que dice Zacarías capítulo 9:9, en un pollino, mostrando un reinado no de poderío, sino de paz, de humildad y de salvación. Porque Jesús aquí está revelando el carácter del reino de Dios. ¿Y sabes cómo se manifiesta el reino de Dios? Como uno de humildad y no de imposición. Y a veces nosotros nos pasa algo en la vida y empezamos a culpar a Dios. Y me alejo de Dios, me alejé de Dios. Esto es culpa de Dios. ¿Y tú sabes qué va a hacer Dios? Esa es tu decisión. Dios siempre va a ir tras de ti, pero no va a obligarte a que lo ames. Nunca. Jesús nunca va a doblarte el brazo ni a torcerte el hombro para que lo sigas. El hecho que se tiren los mantos tiene implicaciones reales, porque en el Antiguo Testamento extender mantos era reconocer autoridad real. Mire para acá. Y a veces nosotros lanzamos mantos y después los recogemos. Tú eres Señor, pero a mi manera. Yo te voy a cantar, yo voy para el Coca-Cola Music Hall, para allá, voy para allá, vamos a cantar, nos vamos a galillar allí 3 horas, no puedes estar 1 hora en tu culto, aleluya. Y les voy a explicar la diferencia entre adoración y concierto. En el concierto, los artistas le cantan a la audiencia. En la adoración, la audiencia le canta al artista. Y eso es distinto. Porque el gran artista está esperando que la creación
le cante. ¿Usted está conmigo? Nada malo con los conciertos. El problema es que hemos confundido adoración con espectáculo. Y la adoración es mucho más que luces y todo lo que nosotros vemos hoy aquí. No es el montaje ni el ensayo del jueves. La buena noticia es que en medio de ese proceso Dios quiere que tú vuelvas a participar de la adoración y la rendición. La buena noticia es que Jesús sigue viniendo hoy a nuestra casa, a nuestras ciudades, a nuestras iglesias, a nuestros corazones, y está esperando que alguien lance sus paños. Mire para acá. Jesús no te quiere como admirador. Te quiere buscando como discípulos. ¿Quién es este? ¿Quién es este que camina conmigo? ¿Quién es este que me perdona? ¿Quién es este que me abraza? ¿Quién es este que me sostiene? ¿Quién es este que me sustenta? ¿Quién es este? Jesús está revelándose y redefiniendo el poder de Dios. Mira para acá. El poder que no domina es el poder que se entrega. Porque Él, siendo rey, decidió ser esclavo. El problema es que nosotros, siendo esclavos, pensamos que somos reyes porque nos compramos un carro de 60,000 pesos. Y la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Que no importa cuánto tengas en tu cuenta de banco, Él es el dueño del oro y de la plata. Que no importa quién te admire y te respete y te abrace y te diga, wow, qué bien lo has hecho, Él sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Y esto eleva la escena a un nivel extraordinario. Y aquí es que está, mire, la tesis de todo el sermón. No se pierda esto porque si no perdió el tiempo. El verdadero Jesús no es el que cumple nuestras expectativas, sino el Rey que transforma nuestras vidas con redención. Y no quiere redimirte por partes, quiere limpiarte por completo. Mire, amados, la redención y la limpieza era tan importante en el Antiguo Testamento que los primeros escribas que empezaban a traducir el texto o a volver a escribirlo en otros rollos, tenían una piscina que cuando iban a escribir el nombre de Jehová, cuando veían Jehová o Yahweh, se bañaban antes de escribirlo. Porque reconocían que su nombre es Santo, Santo, Santo. El Jesús de Jerusalén es el mismo que va en la cruz. Pero ¿sabes qué? Ese rey que muere en la cruz es inseparable del rey de Apocalipsis. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Y qué debemos celebrar? Que Jesús es el Rey prometido. Que Jesús es el Salvador que vino por nosotros. Que Jesús sigue entrando hoy con poder y gracia. Hoy tú y yo celebramos el reino que no depende de sistemas humanos, sino del poder del Espíritu Santo. Hoy tú y yo, amado, celebramos que no estamos siguiendo una idea. ¿Y sabes qué? Hay gente hoy que ama las ideas. Porque la ideología está consumiendo la teología. Porque la ideología está consumiendo y destruyendo la fe cristiana. Y todo el mundo vive por ideología, aunque la biología diga una cosa, no, pero como es, eso es lo que yo creo. Dios no cambia tu opinión por tu idea. Y lo que la Biblia llama correcto es correcto, y lo que la Biblia llama incorrecto es incorrecto. No importa dónde estés parado, ni dónde estudiaste, ni qué casa tienes. No importa. Hoy, la pregunta es cómo vamos a responder. ¿Con paños que lanzamos y tiramos? ¿Vamos a responder como una iglesia pasiva que canta hosana emocional, pero sin adoración de entrega? Hoy vamos a responder con rendición total, quitando nuestros mantos, símbolo de lo que somos, para ponerlos a los pies del Maestro.
¿O solo vamos a cumplir con la expectativa? Tira el manto que el del lado lo tiró. Mira, todo el mundo está tirando los mantos, tíralo. Todo el mundo está levantando las manos, levántalas. Todo el mundo se cae para atrás. Todo el mundo da café antes del culto, da el café. Todo el mundo se viste asteric, así como Maverick. Vístete así. Porque vivimos para cumplir expectativas y no para lo que Dios demanda de nosotros. Yo quiero que usted entienda algo. Que los que hemos sido llenos del Espíritu Santo y los que hemos sido salvos, no podemos vivir de la manera como vivió aquella multitud. El Espíritu Santo se revela de tal manera que nos dice, este es el Señor. El mismo Espíritu que inspiró este evento es el que hoy te revela a Cristo. Es el que nos convence de nuestros pecados, es el que nos transforma. Pero hoy también el Espíritu Santo nos confronta y nos pregunta varias cosas, y voy a cerrar ya. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu casa? ¿Quién es Jesús para tus decisiones? ¿Quién es Jesús para tus prioridades? ¿Es solo un profeta? Es el tipo este que predica y dice hasta el seguro social. Y me gusta eso, tú sabes, porque me dijo el seguro social. Me dijo de qué color es la casa que tengo. Y usted sabe que yo creo en el don de ciencia, lo que no creo en la manipulación con los dones. Es solo una ayuda que aparece de vez en cuando para apoyarme y darme en el hombro y decirme, tú lo puedes hacer. Usted imagínese a Jesús con dos pompones tipo cheerleader todo el tiempo. Diciendo, te vas bien, qué bien lo haces. Eres excelente, eres perfecto. Ese es Jesús. ¿O es verdaderamente el Rey y el Señor en nuestras vidas? Algunos hablando de teología van a decir que ese Jesús que predican en la iglesia no es el Jesús de la Biblia. Nacieron ayer, pero la teología lleva 2000 años. Ellos quieren decirle a la iglesia cómo es que se va a predicar ahora. ¿Cuándo fue que Jesús dejó de ser el centro de la iglesia? Hoy debo cerrar preguntando lo mismo. ¿Quién es este? ¿Quién es este que me persigue? ¿Quién es este que me abraza cuando nadie me abraza? ¿Quién es este que me habla cuando yo no quiero hablar con nadie? ¿Quién es este que aparece cuando todo el mundo se va? ¿Quién es este que me ha sostenido? ¿Quién es este que está entrando? Maga. Hoy yo quiero decirte que no basta decir el Jesús que yo conocí. Hoy es tiempo de decir el Jesús que reina en mí. El Jesús que reina en mí. El año pasado, la mayoría de ustedes saben que tuvimos la oportunidad de ir a Israel por primera vez. Y esa entrada de la puerta de las ovejas es la entrada por donde Jesús subió a Jerusalén. Y cuando decimos subió es porque literalmente Jerusalén queda en un monte, en una colina. Y se dice y se cree teológicamente y bíblicamente que el Jesús que reina, el que viene otra vez por la iglesia, cuando venga a reinar a la tierra, va a volver a entrar por esa misma puerta. La cuestión es que los musulmanes cerraron esa puerta con bloques. Y tú vas a Jerusalén y esa puerta está sellada con bloques. Es la única puerta de Jerusalén que está sellada. Es la puerta porque Él entró y es la puerta por donde va a regresar. La pregunta es ¿cómo lo hará? Yo no sé si Jesús va a ser como con Tetris, que va a mover todo y lo va a explotar de una. Yo lo que sé es que el Jesús del Domingo de Ramos es el Jesús Rey de Apocalipsis, el Cordero de Dios, el que regresará por la iglesia,
el que nos levantará, el que resucitó al tercer día. ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este que la tormenta calla? ¿Quién es este? Al rey que nadie puede sorprender, al rey que tiene la tierra como estrado de sus pies, al rey que no obedece a nadie ni respeta ninguna reputación, al rey que no se doblega ante ningún político ni ante ningún líder, al rey que no depende de ningún pastor, ni de ningún logo, ni ninguna denominación, al rey que no es miembro de ninguna iglesia, que es el Señor de la iglesia. Al rey que no le pide permiso al pastor para hacer lo que va a hacer en la iglesia. El pastor se somete a lo que Dios diga que va a hacer. El rey que volverá por su iglesia. Póngase de pie en esta hora. Y en esta hora no basta con conocerlo. Ahora el llamado es a decirle: vuelve a reinar en mi vida. Maca. Vuelve a reinar en mi vida. Pero quiero hacerte esta pregunta. Tú sabes, si Jesús no está reinando en mi vida, es porque alguien más ha ocupado ese trono. Y hay una historia hermosa, especialmente cuando Dios llama a Isaías y Dios permite que el rey Usías muera porque el pueblo de Israel estaba enamorado de su rey. Y pensaban que todo dependía del rey Usías. Y cuando muere el rey súper próspero, brillante, arquitectónico, ingeniero, Dios se revela y dice: los tronos de la tierra están vacíos, pero los del cielo nunca se vacían. Yo sigo sentado en un trono alto y sublime. Y muchos de nosotros pensamos que nuestros paños convencen a Dios. Yo quiero decirte algo, que sus faldas llenan el templo. Él no necesita tus paños. Él no es más grande porque tú le adoras. El beneficio de la adoración y la rendición es para ti y no para Él. Le damos gracias a los hermanos y amigos que se conectan a través de las plataformas digitales. Para nosotros es una bendición, pero nada es como estar aquí en persona. Te esperamos en Rivieras de Cupey. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.